El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenas tardes, feliz lunes. Los saluda Carla Garza desde las redes de Uno con una nueva consulta virtual, una nueva semana y pues le doy la bienvenida al doctor Alcides Lozano. ¿Cómo está, doc? Feliz lunes. ¿Cómo anda? Hola Carla, bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muy contento nuevamente de estar aquí reunidos para platicar sobre un tema de neurología. ¿Qué tal su fin de semana, doc? Antes de entrar de lleno al tema de neurología, ¿cómo le fue este fin de semana? Bien, tuve la oportunidad de descansar, de viajar un poquito, descansar y pues también seguir trabajando, viendo casos interesantes en la consulta. Perfecto. Doc, ¿y de qué vamos a hablar esta semana en la consulta virtual? El tema del día de hoy se llama, bueno, va a ser en base al tema de neuromielitis óptica. Ok, bueno, y pues para ir entrando un poquito al tema, ¿qué es la neuromielitis óptica? Bueno, esta es una enfermedad que se caracteriza por provocar lesiones en ciertas estructuras del sistema nervioso. Es una enfermedad inflamatoria que provoca lesiones desmineralizantes. Hemos hablado mucho sobre enfermedades desmineralizantes en nuestras pláticas y esta es un poquito peculiar. Es una enfermedad que se describió por primera vez en el siglo XIX. Ok, De hecho, inicialmente el término que recibió esta enfermedad fue en base al médico que describió el primer caso. En este caso fue el doctor De Vick y se le llamó desde entonces la enfermedad de De Vick. ok, Estos pacientes tenían características similares a otra enfermedad desmineralizante que es la esclerosis múltiple. Hubo un tiempo que inclusive se consideraban dentro del mismo espectro de la enfermedad de la esclerosis múltiple los pacientes que tenían la enfermedad de Vick, pero con el paso del tiempo se empezó a ver que estos pacientes presentaban ciertas alteraciones que eran diferentes a los pacientes que tienen esclerosis múltiple y posteriormente, en base a los hallazgos ya de patología en donde se encontraban las lesiones en estos pacientes, se veía que tenían un comportamiento y una fisiopatogenia diferente a los pacientes con esclerosis múltiple y ya desde entonces ya se hizo una diferenciación entre estos pacientes que inclusive a partir del 2016 ya se iniciaron o se hizo un consenso para determinar los criterios diagnósticos de esta enfermedad. ok, perfecto. Entonces, em, desde el 2016 para acá ya identificaron como una enfermedad tal cual. Ya tenía años donde se encontraban, bueno, se determinaba que estos pacientes eran diferentes, no eran pacientes que tenían el comportamiento de los pacientes que tenían esclerosis múltiple, pero desde el 2016 ya se unificaron los criterios para su diagnóstico, Ok, ¿sí? Entonces perfecto. ya tenemos una manera precisa o más precisa para diferenciar a los pacientes que desarrollan un cuadro de neuromielitis óptica o del trastorno de neuromielitis óptica de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Ok, perfecto. Ya es como más conciso el Exacto. diagnóstico que van a dar y ya a lo mejor antes se podía confundir con que tuviera esclerosis múltiple, pero era este Exactamente, diagnóstico así de es. neuromielitis. Ujú. Ahora, doc Alcides, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas no están bien determinadas, pero muchas veces se asocian a ciertas enfermedades autoinmunes. Bueno, a diferencia de la esclerosis múltiple, que hasta el día de hoy en la esclerosis múltiple no tenemos anticuerpos que a pesar de que es una enfermedad autoinmune, anticuerpos que nos permitan hacer el diagnóstico de esta enfermedad. En los pacientes que tienen neuromielitis óptica sí tenemos. Ya Ok, hay anticuerpos que pueden ayudarnos a diferenciar y hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Un 80% de estos pacientes van a presentar anticuerpos contra la aquaporina 4, ¿sí? Un 20%, bueno, casi el 20% contra otra proteína, que es la glicoproteína asociada a la mielina de los oligodendrocitos, van a tener estos anticuerpos, ¿sí? Entonces ya eso ya nos ayuda a hacer el diagnóstico de la enfermedad aunado a los síntomas que presenta el paciente y obviamente también a las características de las lesiones en el estudio de resonancia magnética. Obviamente que tenemos que tener también la manera de excluir otras patologías que pueden similar el cuadro. Entonces,
A veces estos pacientes tienen o coincide que tienen el antecedente de una enfermedad autoinmune, como es el síndrome de Sjögren, como es el lupus, por ejemplo. Y también en el caso de los pacientes que son positivos contra los anticuerpos de glicoproteína asociada a mielina de oligodendrocitos, tienen a veces el antecedente de un proceso infeccioso, que Ok. este proceso infeccioso pues es inespecífico, pero hay una asociación por ahí. Entonces, todo esto va de la mano con un antecedente autoinmune que provoca la reacción inflamatoria y provoca estas lesiones a nivel del sistema nervioso. Ok. Doc, ahora nos decía que a partir del 2016 ya se pudo diferenciar. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la neuromielitis óptica? Bueno, lo más característico, la gran mayoría de los pacientes van a presentar ya sea un cuadro de neuritis óptica. Esto se caracteriza por un proceso de disminución importante de la visión que tiende a ser en la mayoría de los casos bilateral, a diferencia de la esclerosis múltiple, donde la mayoría de los casos que tienen neuritis óptica es de unilateral, de un solo ojo. Además, pueden llegar a presentar un cuadro de mielitis. Esto es un proceso que provoca inflamación a nivel de la médula espinal. La esclerosis múltiple también puede provocar un cuadro de mielitis, pero no es tan frecuente como en la neuromielitis óptica. Lo que nos va a ayudar aquí mucho. Perdón, doctor, interrumpe, al tener esta inflamación, ¿qué posible cuadro podemos presentar? A nivel de la médula espinal, lo que provoca es debilidad principalmente, Ok. cambios a nivel sensitivo, que va a una disminución de la sensibilidad a partir del nivel de la lesión, hormigueos, paredes, por ejemplo, e inclusive puede llegar a provocar un problemas en el control de esfínteres, principalmente. Aquí lo que nos va a ayudar mucho son las pruebas complementarias, principalmente la resonancia magnética, en donde vamos a poder determinar la lesión, que se cataloga como una lesión sospechosa cuando es una lesión que abarca más de tres segmentos vertebrales. Es una mielitis longitudinalmente extensa. Inclusive, bueno, si este cuadro no es reciente, ya lleva algunas semanas de su aparición, en vez de ver este proceso inflamatorio a nivel de la médula, vemos que hay una atrofia de la médula que abarca más de tres segmentos vertebrales, ¿sí? Nos ayuda mucho el uso de medio de contraste para ver la lesión, si capta el medio de contraste, y también a veces nos apoyamos en el uso de la punción lumbar, que a diferencia de la esclerosis múltiple, en la esclerosis múltiple muchas veces tenemos la presencia de bandas oligoclonales y en la neuromielitis óptica no tenemos la presencia de bandas oligoclonales. Entonces eso también nos apoya un poco al diagnóstico de la enfermedad. Hay otros síntomas clínicos característicos que pueden llegar a presentar los pacientes, no nada más cuadro de neuritis o de mielitis, sino también puede provocar un síndrome diencefálico, un cuadro de narcolepsia sintomática, por ejemplo, o también uno muy frecuente que también nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico es un síndrome que se llama síndrome del área postrema. Este síndrome se caracteriza porque la persona tiene el antecedente de haber presentado cuadro de vómito o de hipo, de singulto, de manera incoercible. La persona tiene este episodio donde estuvo con hipo por mucho tiempo, muchas semanas, inclusive, que inclusive termina yendo primero al gastroenterólogo Claro, y porque tener hipo es súper exacto, molesto. sí, pero es un cuadro de hipo que sin causa aparente se mantiene por varios días, semanas, ¿sí? Y termina yendo primero al gastroenterólogo antes de acudir al neurólogo. Y el gastroenterólogo, pues obviamente realiza todas las pruebas y valoraciones que él considere y no va a encontrar ninguna alteración a nivel del tubo digestivo. Entonces, el Ok, síndrome del área postrema también es un síndrome clínico característico de la neuromielitis óptica. ok. Ahora, doc Alcides, vamos a suponer que yo estoy teniendo ciertos síntomas que se relacionan con esclerosis y con mielitis. ¿Cuáles Ujú. serían como los principales diferenciadores? Bueno, como comenté en el cuadro de la neuritis óptica en esclerosis múltiple tiende a ser unilateral, ¿sí? No es que sean todos, pero la gran mayoría son unilaterales. Solo un lado. Sí, o sea, solamente un ojo es el afectado, o Ok, sea, un ojo que tiene disminución considerable de la agudeza visual, ok, ¿sí? En la neuromielitis óptica normalmente tiende a tener el cuadro de neuritis a ser bilateral, o sea, ambos ojos son los que se afectan, ¿sí? Entonces, eso es un dato que nos ayuda de manera importante. Otro dato importante es la respuesta que tiene
el paciente al uso de esteroides. En la gran mayoría de los pacientes que tienen neuritis óptica, se les indica esteroides como tratamiento para este cuadro. Cuando reciben el tratamiento, los pacientes con esclerosis múltiple tienden a tener una buena recuperación, o sea, recuperan gran parte, si no es que completamente, el problema de la agudeza visual que se vio afectada. Ok. En los casos de neuromielitis es probable o hay una mayor probabilidad de que el paciente sí quede con un grado de deterioro a pesar de haber recibido los esteroides, ¿sí? O sea, no hay un tiempo límite que diga, si actúas en estos 2 semanas, puede que no tengas efectos adversos o sí. No hay un tiempo, o sea, obviamente que nos importa mucho la duración de los síntomas, porque eso también nos excluye otros diagnósticos. Por ejemplo, si un paciente tiene una evolución rápida, o sea, que tuvo síntomas por menos de 4 horas, no pensamos de lleno en un cuadro de neuromielitis, pero tampoco tiene que pasar a más de 4 semanas. Si ya el paciente tiene 4 semanas con estos síntomas y sigue deteriorándose, no tampoco sería no pensaríamos en un cuadro de neuromielitis óptica como nuestra primera posibilidad diagnóstica, ¿Sabe ¿sí? que creo, o no sé si esto le pase a la mayoría de los pacientes que diagnostiquen, que inclusive van primero al oftalmo? Sí, efectivamente, es muy frecuente que termine yendo a una valoración oftalmológica el paciente. El oftalmólogo, pues obviamente va a hacer su valoración, va a revisar el ojo, va a encontrar que a nivel del ojo no hay ninguna alteración. Posiblemente lo único que pueda llegar a verse, y esto depende mucho de la evaluación bueno, del tiempo de evolución del cuadro, que se vea la palidez a nivel del nervio óptico, posiblemente por medio de oftalmoscopía, pero hasta ahí, no va a llegar a más, ¿sí? Pudiera tener el oftalmólogo la sospecha y a lo mejor termina solicitando un estudio de resonancia. Justamente este fin de semana me tocó valorar a una paciente con cuadro de neuritis óptica. Ok. Digo, hasta ahorita no parece un cuadro de neuromielitis, pero sí, ya había recibido la valoración oftalmológica inicialmente y el oftalmólogo terminó solicitando la resonancia. Fue conmigo porque, pues, obviamente el oftalmólogo ya pensaba que, pues, esto no iba como tal solamente un problema del ojo, era más problema del sistema nervioso. Entonces, sí, muchas veces terminan yendo los pacientes con cuadro de neuritis óptica primero con el oftalmólogo y ya después de su evaluación, al no encontrar Ya. ninguna alteración en el ojo, terminan acudiendo a neurología. Pero, ¿qué tan difícil es diagnosticar a un paciente? Porque como puede ir al gastro, como puede ir al oftalmo, pero lo último que pensamos es el neuro. Depende mucho de los síntomas. Entonces, sí tenemos, obviamente aquí también lo que nos influye, nos importa mucho es determinar si este es el primer ataque que tiene el paciente, porque puede ser el ataque inicial, pero también es importante indagar si previamente no había tenido algún cuadro similar que también nos pueda apoyar el diagnóstico. Bien pudo haber sido otro episodio de neuritis óptica, ¿sí? O un cuadro de mielitis, o un síndrome del área postema, un síndrome diencefálico. Entonces, tenemos que buscar estas características clínicas básicas de la neuromielitis óptica. Si tenemos una alta sospecha, vamos a tener que realizar estudios complementarios, principalmente la resonancia magnética, para determinar si hay algunas lesiones características o si no las hay. Y también tomando en cuenta que ahorita ya los criterios diagnósticos nos implica el hecho de buscar los anticuerpos, principalmente los anticuerpos contra coaporina 4, solicitarlos para que eso también nos apoye para el diagnóstico. Y obviamente excluir algunas otras causas que pudieran similar el cuadro. Neuromielitis y neuritis es lo mismo. No, neuromielitis abarca lesiones a nivel de nervio óptico o a nivel de la médula espinal. Neuritis óptica solamente estamos hablando de un proceso inflamatorio a nivel del nervio óptico, Ok. ¿sí? Pero suelen iniciar los cuadros o estos pacientes con un cuadro de neuritis óptica y posteriormente a lo mejor pueden llegar a un cuadro de mielitis. La importancia aquí radica en saber si esta inflamación, ya sea a nivel de la médula, ya sea a nivel del nervio óptico, efectivamente nos traduce una enfermedad inflamatoria de tipo de neuromielitis óptica o es por otra causa, porque también puede haber otras causas inflamatorias que pueden provocar un cuadro de neuritis óptica y no ser neuromielitis. Ya. Es que le dejan una pregunta en Facebook que si cuando se daña el nervio óptico se puede recuperar. Esto depende de qué fue lo que provocó el daño,
¿sí? Ok. Bien puede haber sido una enfermedad del tipo del trastorno de neuromelitis óptica, bien pudo haber sido una esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad autoinmune o inflamatoria por otra causa. Es frecuente también en los pacientes diabéticos. Ahora, también puede ser una causa vascular. Una lesión microangiopática a nivel del nervio óptico puede provocar un proceso inflamatorio, la persona puede tener disminución de la agudeza visual y ya dependiendo de la severidad o del daño que haya quedado a nivel del nervio óptico puede haber recuperación, pero pues tenemos que tomar en contexto todo, o sea, los antecedentes del paciente, inclusive la edad, también es importante la edad porque no es lo mismo un cuadro que se presenta en una persona joven sin antecedentes a una persona mayor con un factor de riesgo cardiovascular importante o alguna enfermedad autoinmune ya que haya sido diagnosticada previamente. Ok, perfecto. Hay otra pregunta, Doc, em, relacionada con el hipo. Tuve hipo antes de dormirme, me desperté, me volví a dar. Tuve y he tenido hipo muy seguido sin causa aparente. ¿Qué me recomienda hacer? Pues ir a consulta con el doctor Alcide, está apareciendo en pantalla donde pueden agendar con él. Pero bueno, esa fue mi respuesta. ¿La de usted cuál sería, Doc? Bueno, generalmente el vómito que se considera como el síndrome del área postrema es un vómito incoercible, o sea, es continuo, constante, de manera súbita, que dura varios días y o también puede presentar vómito el paciente. Obviamente, bueno, pues sí hay que asociarlo a ver si no tiene algún otro síntoma previo que pudiera orientar a todo esto, porque inclusive también podemos considerar otros diagnósticos dependiendo de los antecedentes y la edad del paciente, como les comentaba. Entonces, digo, primero hay que acudir a una evaluación con su médico de cabecera. Si el médico de cabecera no encuentra ninguna alteración, pues posiblemente indagar un poquito más para ver a qué se debe esta causa del hipo y posiblemente considerar un estudio de resonancia magnética. Sí. Es que siento que estas consultas virtuales hacen muchísimo bien a quien las vea, porque inclusive como que nos falta esta cultura. A veces, digo, en mi familia o yo misma, si nos duele la cabeza, lejos de decir, ok, vamos con el neuro, es, a lo mejor te estás mal de la vista, Sí. vete para el oftalmo. Es que es raro que la persona acuda después del primer episodio a una valoración. Posiblemente parte de nuestra misma cultura, pero es raro que nosotros los encontremos justo A después del tiempo. primer episodio. Es raro. Entonces, ojalá fuera así, porque eso nos permite hacer un diagnóstico temprano y obviamente eso también va a influir en el tratamiento, ¿de acuerdo? Pero es raro que Ok, vaya. Doc, sí, perdón que lo interrumpa. Yo sí no tengo ningún síntoma de nada, un dolor de cabeza que ya que se me quita con una pastillita con un analgésico, pero quiero nada más ir a una consulta de revisión con el neuro. ¿Hay algún inconveniente o no hay ningún No, examen que claro se que pueda no. O hacer? sea, bueno, hablando de dolores de cabeza, pues es que no hay ningún dolor de cabeza que sea normal. Siempre hay que tratar de encontrar cuál es el motivo del dolor de cabeza. O sea, yo no digo, ningún dolor es normal. O sea, siempre hay que encontrar la causa, ¿no? Es que creo que en México hay miles de personas que lidiamos con dolores de cabeza, pero como Exacto. todos nos queremos doctores, nos O sea, automedicamos y demás, y eso nos quita el dolor, que han habido campañas y todo en televisión que no te puedes automedicar, pero sí, o sea, bueno, hablando de dolor de cabeza, todo mundo ha llegado a padecer un dolor de cabeza. No conozco a nadie que no haya tenido algún dolor de cabeza. Obviamente hay que buscar cuál es, tratar de determinar la causa del dolor de cabeza. Digo, es difícil que obviamente por un dolor de cabeza vayan a consulta, pero si estos dolores son recurrentes, repetitivos, el paciente tiene que estar tomando constantemente analgésico y esto ya está empezando a interferir en sus actividades de la vida diaria, pues indudablemente hay que ver cuál es el tratamiento más apropiado y no solamente considerar el uso de analgésico. es que traemos este tema a la mesa porque digo, pues a lo mejor por un simple dolor de cabeza que a veces lo vemos así, como dice usted, no es normal, podemos llegar al neuro o al neurólogo y tener a lo mejor un diagnóstico de algo que ni siquiera pensábamos que tuviéramos. Sí, es ¿Sí? posible, sí es muy Ok, posible. entonces es bueno esto de prevención y aunque no nos sentamos mal, por lo menos una vez al año acudir a una consulta de valoración, ¿no? Sí. Y súper bien si el neurólogo te dice, estás perfecto, le Ujú. seguimos hasta que ya diga, oye, pues, te anda faltando algo. Sí. Ok, Doc, otra pregunta que le hacen es que si hay tratamiento para este diagnóstico. Sí, a pesar de que no es tan frecuente como la esclerosis múltiple, que pudiera ser posiblemente la principal patología a diferenciar entre estas dos,
Sí hay tratamientos. Aquí otra característica importante de la neuromielitis óptica en comparación con la neuromielitis óptica no es una enfermedad progresiva. O sea, no va a ir progresando con el paso del tiempo. Se caracteriza por tener estos episodios de recaídas, de ataques, de brotes, pero no va a progresar entre los brotes o por sí sola. La esclerosis múltiple posiblemente tarde o temprano con el tiempo va a empezar a progresar, ¿sí? Ese es un dato importante, aquí viene el pero. Normalmente después de un ataque, de una recaída, la persona que padece un cuadro de neuromielitis óptica tiende a quedar con cierto grado de secuela, de mayor importancia que una persona que tiene esclerosis múltiple. ¿Qué tipo de secuelas, Doc? Neuritis óptica, pues obviamente va a provocar disminución en la agudeza visual, ¿sí? Si consideramos que la afección es bilateral, o sea, De un quedar lado. ciego es una secuela importante, ¿sí? Es O cierto, con la esclerosis es unilateral tiende a ser y con unilateral, la óptica es bilateral. es bilateral. O sea, posiblemente no haya una ceguera completa, pero sí una afección bilateral de la vía visual. Como afecta también o tiende a afectar un poquito más frecuente la médula espinal, pues puede quedar con cierta dificultad, hablando de fuerza en extremidades inferiores, hormigueo, sensación de que siente menos de cierta parte del tórax o de la cintura hacia abajo, o inclusive con alguna dificultad para control de esfínteres, ¿de acuerdo? Entonces, como son ataques O que sea, va a poder hacerse, por ejemplo, la pipí. sí, o sea, una pérdida en el control de esfínteres que bien va a tener una urgencia por acudir pronto al baño, ya no va a poder No lo va a poder retener, controlar. ¿sí? Ok. O inclusive hasta tener una vejiga que no vacíe por completo y predisponer a infecciones urinarias de repetición. Ujú. Entonces, esos ataques que tienden a dejar una secuela importante amerita que la persona reciba un tratamiento apropiado. Y bueno, uno de ellos, el tratamiento agudo, es el uso de esteroides, pero también como sabemos que va a tener la tendencia a presentar estas recaídas, los esteroides solamente son para los brotes, las recaídas, pero ya un tratamiento inmunosupresor a largo plazo sí se deben de considerar en estos pacientes para evitar la probabilidad de que quede con alguna, bueno, de que vuelva a presentar alguna recaída. Y bueno, en los últimos años ya se han ido desarrollando nuevos fármacos que van a ayudar a controlar la enfermedad como tal. Pero estos fármacos son solamente por el periodo de la recaída, no de por vida. Sí, o sea, la enfermedad tiende a provocar recaídas con el paso del tiempo, entonces sí se tiene que dejar un tratamiento inmunomodulador indefinido, Ok. ¿sí? Para evitar el riesgo de alguna recaída. Ya hay nuevos medicamentos que han salido en el mercado que se pueden administrar y que te otorgan un perfil de protección considerable. Y aquí también la importancia de saber diferenciar entre las dos enfermedades, porque, bueno, a lo mejor uno puede decir, bueno, si tanto la esclerosis como la neuromielitis óptica son enfermedades desminimizantes que provocan lesiones inflamatorias de origen autoinmune en el sistema nervioso, ¿por qué no se tratan de la misma manera? Porque el mecanismo de daño es diferente, no es la misma vía ni los mismos, como ya lo expliqué, o sea, en neuromielitis óptica ya hay ciertos anticuerpos bien identificados que provocan las lesiones. En esclerosis múltiple no. Entonces el mecanismo autoinmune de daño es diferente y eso también implica que haya un tratamiento diferente para el control de la enfermedad. Wow. Doc, ¿es más común en hombres, en mujeres o es igual? Tiende a ser más frecuente en las mujeres. ¿Cuándo me va a decir que en hombres? Siempre me dice que en mujeres. Tiende a ser un poco más frecuente en las mujeres Ok. e inclusive en regiones donde no es tan frecuente la esclerosis múltiple, es más frecuente la neuromielitis óptica. Si nosotros geográficamente vemos las regiones donde sí tiende a ser más frecuente la esclerosis múltiple, normalmente tiende a ser más frecuente en países que están lejanos al Ecuador. La neuromielitis óptica tiende a ser más frecuente en regiones cercanas al Ecuador. ¿Sí? Wow. Pero tiende a ser más frecuente en mujeres. Hay una mayor tendencia a que sea En en mujeres. mujeres. Ok. Doctor Alcides, ¿y algún tip, una recomendación, algo que se pueda hacer como preventivo o no hay nada y simplemente va a llegar? Bueno, como preventivo hasta el día de hoy no hay nada, ¿sí? Ok. Pero si una persona que puede ser joven, inclusive pues hasta niños,
llegaran a tener algún episodio de neuritis, debilidad en las piernas, dificultad para el control de esfínteres, de los síntomas característicos que mencioné, pues es importante acudir a una valoración, no pensar de que, ay, bueno, ya se me está quitando, ya mejoré, ya pasó todo, ya no me va a volver a pasar. No, o sea, es cuando ahí se tiene que acudir a una valoración para determinar qué fue lo que provocó el daño en la persona, porque muchas veces por no recibir una atención temprana, la enfermedad continúa y evoluciona y pues puede llegar en algún momento a presentar alguna secuela que ya puede provocar una discapacidad considerable en la persona. Entonces, sí Ok. es importante y al día de hoy yo creo que sí tenemos la manera de hacer un diagnóstico oportuno si nos basamos en los criterios diagnósticos de la enfermedad y pues en base a eso, pues hacer un tratamiento individualizado que le vaya a conferir una mayor protección a la persona. Sí. Qué importante y gracias por regalarnos estas consultas virtuales que es parte de su tiempo y de su conocimiento y que pues muchas veces lo sabría si vengo a consulta o si tengo el padecimiento. A veces cuando no tenemos el diagnóstico o algún familiar cercano, pues es un tema que no nos interesa, pero el de repente buscar información en redes y que venga de especialistas como usted con información fidedigna, pues de alguna manera nos educa también como población el decir, oye, pues si de repente te falla la vista de un ojo, no siempre puede ser nada más que necesitas lentes. También tienes que acudir con un neurólogo porque creo que en la medicina no es una ciencia exacta, pero sí es que si lo detectas cualquier diagnóstico temprano, pues puedes tener como mejor calidad de vida o puedes atacarlo a tiempo. Y entonces, pues por esta consulta virtual, Doc, se nos acabó el tiempo, pero algo más que quiera agregar usted. Pues simplemente acudir a una valoración oportuna va a ayudar mucho a un diagnóstico, va a ayudar mucho a iniciar un tratamiento oportuno. No duden en acudir a valoración, o sea, no es necesario que vayan bueno, principalmente que vayan primero con un médico y ya después de eso, pues continuar con algún especialista de ser necesario para iniciar un tratamiento oportuno. O sea, lo que es, usted no necesariamente tiene que llegar al neuro, con que vaya a un médico general o un médico internista y ellos ya los puedan referir también, Exacto. tiene que ser. Ok. Bueno, pues por esta semana nos despedimos de las redes de Uno. Como siempre, un placer, Doc. Muchas gracias. Va a estar apareciendo en pantalla donde pueden encontrar más información del doctor Alcides, agendar una cita o mandarle un DM donde les pueda contestar personalmente. Y pues nos despedimos la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar, Doc? Todavía no, ¿verdad? Todavía no Todavía no tenemos. sabemos, Ok, bueno. no tenemos agenda. Ya va a estar apareciendo el flyer en redes sociales. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde.